A ver, un minutito, por favor. Habla, eh, todo lo que es patología endocrina y comenzaremos con tiroiditis de Hashimoto. Es una enfermedad bastante conocida, ¿no? La tiroides de Hashimoto, y es conocida porque esta es una enfermedad pues autoinmune, ¿no? O sea, aquí, ¿cuál es la característica principal? Esto pues que tiene unos anticuerpos antitiroideos, ¿no? Y eso pues hace que haya una destrucción de la glándula tiroides, ¿no? Bien, esta, esta fue descrita en 1912 por el japonés, un médico, un doctor Hashimoto, ¿no? Entonces fue el primero que describió esta enfermedad. Y esta enfermedad muchas veces se caracterizaba, pues, y él la describió en principio llamándola, pues, como un estruma, ¿no? Estruma linfomatoso. De ahí a veces tiene esto varios nombres, conocida también como, por ejemplo, de repente en su literatura pueden encontrarla como enfermedad de Hashimoto, como estruma linfomatoso, como tiroiditis también linfocítica crónica, tiroiditis boceosa o bocio linfadenoides, ¿no? O sea, varias cosas. ¿Y por qué bocio? Porque esto es un crecimiento, ¿no? Este crecimiento de la glándula tiroides. Y ustedes saben que todo aumento de volumen de la glándula tiroides se le considera o se le denomina bocio, ¿no? Bien, esta lesión muchas veces puede ser, pues, generalmente gran parte de esta lesión, a veces pueden ser, pues, de repente no estar elevados o ser un paciente eutiroidea, por ejemplo, ¿no? Pero conforme va avanzando esto, entonces ya tiene mayor relación con el hipotiroidismo. Es más frecuente en mujeres que en hombres y se presenta generalmente a la edad entre los 40 y 60 años, pero puede presentarse también en otras edades, ¿no? Pero eso es el pico de frecuencia en estos años. Y está asociada muchas veces, se dice, al gen del HLA de R3, ¿no? Muy similar al gen que produce también la tiroiditis o la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Muy bien. Esta muchas veces se ha descrito entonces como una enfermedad primaria, de origen primario o de origen secundario, ¿no? Y esto muchas veces se dice y se estima que la prevalencia de esta tiroiditis de Hashimoto es de 10 a 15 veces mayor en el sexo femenino. Y como le dije, puede aparecer a cualquier edad, pero más entre los 30 a 50 años, que es lo que aparece. Dentro de las causales o los factores de riesgo que pueden tener esta lesión, ¿no? Entonces tenemos acá una serie de alteraciones que son primarias. Cuando son primarios, entonces son más del 95% de la tiroiditis son primarias. Y son la tiroides Hashimoto, y eso debido a déficit de yodo, a hipotiroidismo tras terapia, ¿no? Una terapia, una radioterapia cervical, ¿no? Puede ser postquirúrgico, e ingesta también por excesiva de yodo, ¿no? Entonces hay una serie de factores condicionantes que me puedan llevar a este hipertiroidismo, a hipotiroidismo. Y la segunda puede ser también secundario o terciario, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cuando hay alguna alteración de la hipófisis o del hipotálamo. Bien, entonces, dentro de toda esta sintomatología, lo primero que nosotros vamos a ver, porque este es característico en esta lesión. La causa, esto a veces mucho se le dice que dentro de los síntomas es la causa más común del hipotiroidismo, ¿no? Y sobre todo en las áreas con suficiente yodo, o sea, donde hay yodo suficiente, puede haber estas hipotiroidismo. ¿Y esto por qué se va a caracterizar? Por un agrandamiento, ¿no? Un agrandamiento de la glándula tiroides, ¿no? Entonces, un agrandamiento indoloro, no duele.
es un agrandamiento indoloro de la glándula tiroides, ¿no? Y así se dice que esto, pues, cuando comienza la lesión, hasta en un 75% son eutiroideos. Luego esto, conforme va progresando la lesión, conforme se va haciendo ya más acentuada o más evidente, entonces comienza a haber un hipotiroidismo. Entonces esto está muy relacionado más al hipotiroidismo, por eso se dice que es la causa más común de hipotiroidismo y sobre todo en áreas donde hay suficiente cantidad de yodo. Muy bien. Este entonces también puede tener una fase entonces transitoria, inicial, también puede ser, ¿no? Que vaya a este avance progresivo, ¿no? Muchas veces, a veces también esta enfermedad, antes de darle los síntomas en sí que se presentan, ¿no? Puede a veces estar asociada a otros tipos de enfermedades. Por ejemplo, ¿a qué enfermedad se puede asociar el hipotiroidismo con la diabetes mellitus, ¿no? O la tiroides Hashimoto, perdón? ¿Con qué se pueden asociar? Se puede asociar con la diabetes mellitus, ¿no? También se puede asociar con la enfermedad de Addison, con el lupus eritematoso sistémico también se puede asociar. La miastenia gravis también puede asociarse. Y así tenemos una serie de enfermedades que se pueden asociar. Se dice también que hay un riesgo cuando hay personas que tienen esta lesión, también hay un riesgo de linfoma tiroideo primario, ¿no? Entonces hay que ver. Entonces también puede haber. Entonces también se puede asociar en este tipo de lesión con con esta con esta patología linfomatosa, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí, además, cuando esto ya comienza a presentar y comienza a ir a la fase de hipotiroidismo, puede presentar una serie de alteraciones que pueden ir de la astenia, sequedad de la piel, sensación de frío, caída de pelo, dificultad para concentrarse, a veces también alteraciones o mala memoria, puede haber estreñimiento y acá hay una tendencia también al aumento de peso, ¿no? Si son pacientes bastante gorditos que no pueden bajar de peso, entonces, y toman una serie de medicamentos, ¿no? Para suprimir esta alza de peso, pero no lo pueden hacer, ¿no? También hay alteración, ¿no? En la libido, una baja de la libido también. Cuando estas lesiones son bastante grandes, ¿no? Entonces esto puede presentar también una disnea, puede presentar voz ronca, también puede presentar también otras alteraciones asociadas a la hipermenorrea, la parestesia, etc. Entonces tenemos una serie de alteraciones, ¿no? Alteraciones que se pueden asociar a esta lesión. Macroscópicamente, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a encontrar dentro del punto de vista? Tenemos un agrandamiento difusos, ¿no? Un agrandamiento difusos, ¿no? Y simétrico, ¿no? A veces simétrico, es un agrandamiento difuso simétrico, no es asimétrico, sino simétrico o nodular de la glándula tiroides. La consistencia es dura, ¿no? Al corte, la cápsula está intacta, la superficie de corte está constituida por tejido amarillento o pardo grisáceo. Es firme y algunas veces puede presentar también aspecto nodular, ¿no? Formaciones nodulares, este tipo de lesiones. Bien, también hay otra cosa importante que se puede ver. A veces en una de la variante uno puede encontrar tejido fibroso, ¿no? Tejido fibrótico, ¿no? E inclusive gran cantidad de tejido fibrótico y con áreas atrofiadas macroscópicamente. Son características que van a permitir ver, ¿no? Desde el punto de vista macroscópico a estos tipos de lesiones. No hay que olvidar siempre que cuando esto, ¿por qué se le llaman a veces un aumento o si no tiroides Hashimoto como una patología boceosa? Porque el bocio es un crecimiento, cualquier crecimiento de las glándulas tiroides se le denomina bocio. Y esto se manifiesta, la tiroides Hashimoto se manifiesta como una enfermedad bociosa o como un agrandamiento de la glándula tiroides. Muy bien, entonces aquí tenemos desde el punto de vista histológico, ¿no? Desde el punto de vista histológico vamos a encontrar nosotros qué cosa nos llama la atención. Miren ustedes, esta
Lo que vemos acá, mire, todo acá donde va la flechita, todos son parénquima, mira, acá está parénquima tiroideo, o perdón, glándulas, o folículos tiroideos, ¿no? Todo esto. Pero, ¿qué pasa con el resto? Y vemos escasa cantidad. Sin embargo, ¿qué predomina acá? Predomina esta presencia, que son folículos, ¿no? Unos folículos linfoides, y folículos linfoides secundarios y acúmulos, ¿no? Folículos linfoides primarios, que son los acúmulos del linfocito, ¿no? Y lo que tienen acá, centro germinal, ya son los folículos linfoides secundarios, ¿no? Y eso es lo que prima acá. Entonces, lo primero que vamos a encontrar, entonces, ¿qué cosa es? Es acá, es una infiltración, ¿no? Todo este parénquima, ¿por qué está infiltrado? Por infiltración, de todo el parénquima tiroideo, por linfocitos, ¿no? A veces se le denomina como también un infiltrado linfoplasmocitario, porque estos linfocitos tienen bastante célula plasmática. Infiltrado linfoplasmocitario, ¿no? Infiltrado linfoplasmocitario con presencia de folículos linfoides, ¿no? Con presencia de folículos linfoides, ¿no? Bien, esto pues, esto de aquí, estos folículos linfoides son de diferentes tamaños, estos folículos linfoides. El tejido, hay una destrucción del parénquima tiroideo, ¿no? Debido a este infiltrado, ¿no? Infiltrado linfoplasmocitario. Y estos folículos tiroideos son pequeños, disminuidos en número, son pequeños y muchos de ellos están atróficos, ¿no? Muy bien. Y estos folículos tiroideos vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener, aquí lo tenemos, escaso material coloide, ¿no? Bien, entonces acá lo tenemos ya la descripción, mire usted, infiltración extensa del parénquima por infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, que contiene linfocitos primarios y secundarios, ¿no? Los acúmulos linfoides son los folículos primarios y lo que presentan centro germinal son los folículos secundarios. Muy bien. Tenemos aquí también, ¿qué cosa? Los folículos tiroideos son pequeños. Los folículos tiroideos son pequeños, ¿no? Atróficos. Miren ustedes acá, bien pequeñitos son. Y aquí ya casi está destruido, o sea, está atrófico. Acá igual, es un proceso de atrofia, ¿no? Algunos de estas celulitas pueden mostrar, ¿no? El citoplasma, un citoplasma más rojito o acidófilo, y cuando se muestran eso más azul, más rojito o acidófilo, se le llaman cambios oncocíticos o también célula de Harter, ¿no? También. Entonces, acá lo vemos, miren ustedes acá, son folículos entonces secundarios. El estroma, entonces, miren usted, gran destrucción o disminución de los folículos tiroideos, los cuales se encuentran, son de pequeño tamaños, algunos son atróficos y dentro de la luz tiene escaso material coloide, ¿no? Entonces vemos que gran parte de todo el parénquima está invadido por este tejido linfoplasmocitario, ¿no? Que muestra unos folículos primarios y otros folículos secundarios. Acá igual, para ver la parte central, miren ustedes, esto es un folículo secundario, rodeado periféricamente en áreas por infiltrado inflamatorio linfoplasmocitarios y en las otras por donde se observan nuestros folículos tiroideos pequeños, atróficos, con escaso material coloide en su luz. Y algunos, como este de acá, por ejemplo, algunos donde el citoplasma se ve más acidófilo y que esos son los cambios o la célula de Harter, ¿no? Es lo curioso que se ve en estos tipos de lesiones y es característico también encontrar. No le menciono más porque de repente podría ser, pero algunos pueden presentar fibrosis también, ¿no? Pueden presentar. Acá igual, miren cómo se ve también estos folículos pequeños, infiltrado linfoide, acúmulo linfoide, folículo primario. Aquí para ver las características de los folículos tiroideos pequeños, miren ustedes acá, ya está en un estado de atrofia, ¿no? Una destrucción casi total de estos. Y los que quedan, los pequeñitos, son escaso material coloide. Eso entonces sería
acá, ¿no? Entonces, acá sería lo que se muestra en toda esta lámina, ¿no? Miren usted acá, parte un folículo secundario, infiltrado inflamatorio, con destrucción, si quiere llamar, folicular tiroideo. O sea, los folículos tiroideos se encuentran destruidos, ¿no? O reemplazados por el severo infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, ¿no? Bien, estos folículos tiroideos atróficos, ¿no? Todos están revestidos, entonces, algunos de ellos por células oncocíticas, ¿no? Son así. Muy bien. Esto, entonces, eh, esta lesión hay que ver también que a veces puede asociarse a otras enfermedades. Como esta puede asociarse de repente a carcinoma papilar de tiroides. Como le dije también, puede asociarse también a neoplasias foliculares también, puede asociarse. O sea, tenemos un área con neoplasia folicular y también con áreas con este tipo de lesión. Este es un panorámico donde nos muestra pues ya claramente toda la descripción que nosotros hemos visto, ¿no? O sea, acá más parece como si fuese esto una hiperplasia folicular linfoide, ¿no? Si es que no nos dicen nada, es una hiperplasia folicular linfoide, ¿sí? Solamente hay que ver estas estructuras pequeñitas, nada más que son redonditas, unos tubitos, qué cosas hacen acá, ¿no? Y estos tubitos pequeñitos es lo que correspondería a los folículos tiroideos atróficos, ¿no? Y con escaso material coloide sulis. El resto del parénquima tiroideo está invadido prácticamente por infiltrado linfoplasmocitario, ¿no? Con folículos primarios y folículos secundarios, de diferentes tamaños todos ellos. Bien, acá igual, ¿no? También para ver lo mismo, solamente con más acercamiento, podemos ver acá este infiltrado inflamatorio y acá podemos ver los centros germinales o sin folículos secundarios. Tenemos acá todo folículo tiroideo escaso, folículos tiroideos pequeños y atróficos con escaso material coloide en su luz. A mayor aumento es lo que vemos también igual en esta lámina. Muy bien, esto es entonces lo que correspondería pues a esta primera lámina. La lámina que sigue corresponde pues al carcinoma, el carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Bueno, a veces nosotros decimos que dentro de todos estos carcinomas, ¿no? El carcinoma papilar de tiroides es uno de los tumores malignos más comunes de la glándula tiroides, ¿no? A veces representa más del 80% de las glándulas tiroides. Y se dice que puede llegar hasta el 93% de todas estas lesiones, todo esto. Ahora, también es importante otra cosa, ¿no? Que en estos últimos años, en estos últimos 15 o 20 años, ha habido un número creciente también del carcinoma tiroideo, porque antes no se diagnosticaba tanto así, ¿no? En cambio ahora sí. ¿Y por qué? Porque estos pequeños nódulos que pueden crecer, entonces pueden ser detectados más rápidamente por ultrasonidos o si no, o por tomografía, ¿no? Una tomografía computarizada. Entonces eso puede detectarse tranquilamente. Y también otra cosa que se puede diagnosticar, ¿no? Porque estos pequeños nódulos que midan 5 milímetros o más, uno puede diagnosticarlo. Hay un nódulito frío, ¿no? Hipocogénico. Entonces esto se le pone una biopsia con aspiración con agujas finas, ¿no? Con guía ecográfica, entonces uno ya tiene el diagnóstico preciso y deja al médico la posibilidad de poder actuar o poder plantear, ¿no? O planificar qué es lo que se va a hacer con este paciente. Por eso es que esto últimamente pues ha sido pues mucho más eh, en el diagnóstico, ¿no? El número de casos se ha elevado bastante. El predominio en esta pues muchas veces se ve más en mujeres que en hombres, como siempre, ¿no? Y a veces puede ocurrir también en cualquier edad. Hemos tenido casos nosotros de niñas de 13 años de edad, pero también se presenta también en una escala
que de repente puede estar en esta escala que va desde a veces entre los 30 y los 50 años de edad. Pero a cualquier edad se puede localizar esta glándula tiroides. Muy bien, los lugares que afectan predominantemente afecta a la glándula tiroides, ¿no? Pero también puede ocurrir, esto hay otra cosa, que esta glándula tiroides también puede ocurrir, vamos a ver acá en esta anterior, también puede ocurrir ¿dónde? Puede ocurrir a veces, muchas veces puede ocurrir en el conducto tirogloso, a veces, ¿no? A veces en algunas anomalías o patogenias que se ven ahí. Puede ocurrir también en el tiroides lingual, también por unas alteraciones, ¿no?, en el tejido. O puede haber también en tiroides ectópicos, también puede ocurrir estos tipos de lesiones. ¿Que hay factores de riesgo? Lo hay. Y dentro de estos factores de riesgo, a veces es las radiaciones ionizantes, ¿no? Estas radiaciones ionizantes, a veces cuando hay antecedentes, por ejemplo, si tienen una mujer de repente de 30, 40, 50 años, en la historia clínica usted están en la obligación de preguntarle si es que han recibido algún tipo de radiaciones. De repente podría ser que la paciente haya presentado algún tipo, por ejemplo, de acné o tiñas en la cabeza o un timo agrandado, ¿no? Entonces, y eso haya hecho que hayan utilizado con ellas unas radiaciones, ¿no?, para el tratamiento, y eso puede ocasionar, pues, es un factor de riesgo para esta lesión. También otro puede, y esto sobre todo, muchas veces hablamos de esto. ¿Por qué se presenta en niños más todavía? Después ustedes saben del desastre que hubo en Chernobyl, ¿no? Entonces ahí se pusieron muchos casos a las radiaciones y esto pues comenzaron a aparecer en niños, también comenzaron a aparecer en eh, eh, ¿no?, este tipo de cáncer, ¿no? La tiroides Hashimoto también se asocia con eso. La tiroides Hashimoto también se asocia, ¿no? Hay predisposición genética, también puede haber una predisposición genética. Asociación con Cowden, con Gardner, con Poggier, ¿no? También puede haber esta asociación. Entonces, son poliposis, por ejemplo, en los poliposis de neumatosa familiar, puede ser también un factor que pueda generar todo este tipo de lesiones. Y así tenemos nosotros, pues a veces un componente familiar. Se dice que a veces los antecedentes familiares, ¿no?, es muy importante, porque hasta en el 4,5% se puede presentar este tipo de pacientes. Todos estos casos, sobre todo este carcinoma papilar, está relacionado con el gen del RET, ¿no? Gen del RET, una alteración, ¿no?, el carcinoma papilar. Generalmente ese, ¿no? Y cuando hay a veces otros tipos de tratamiento, puede ser el BRAF, el RAS o el PTEN, o si no el P53, pero el RET, ¿no?, está muy asociado a este tipo de cáncer. ¿Qué puede presentar o qué presenta del punto de vista clínico? Entonces, a veces esto generalmente se presenta con un nódulo tiroideo, genera un nódulo tiroideo indoloro, ¿no? Indoloro, o una masa en el cuello, nódulo tiroideo indoloro. Eso es generalmente. Puede ser también una masa en el cuello o también puede ser en un ganglio cervical, ¿no? A veces, entonces, podemos encontrar nosotros directamente en la glándula tiroides, ¿no?, un nódulo tiroideo de diferentes tamaños, pequeños o grandes, únicos o múltiples. Puede presentarse entonces también, ¿no?, en el ganglio tiroides, en el ganglio cervical, ¿no? En un ganglio cervical también puede presentarse, o puede presentarse como una masa tiroidea. Entonces, esas tres maneras puede haber. Ahora, se dice que la presentación del 67% de los casos se presentan solo en tiroides, ¿no? El 67% de los casos puede presentarse en tiroides. El 13% se puede presentar en tiroides y en ganglios cervicales, ¿no? Entonces, el 13% en tiroides y en ganglios cervicales. Y el 20% a veces solo se presenta en ganglios. Otro cuadro clínico es que cuando esta lesión es grande o es agrandada, puede comprometer un lóbulo o ambos lóbulos e inclusive comprometer el istmo. Y cuando esta lesión es agrandada,
como ven, puede ser única, puede ser múltiple, y cuando compromete, cuando es ambos lóbulos y es grande, puede producir otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, una disfonía, por ejemplo, una disfagia, una disnea también puede entonces, puede ocasionar este tipo de lesiones desde el punto de vista clínico, ¿no? Entonces, única macroscópicamente, ¿no? Entonces, a veces aquí cuando nosotros vemos estos tipos de lesiones, macroscópicamente, a veces se puede presentar, vamos a ver si acá lo tenemos mejor, miren, macroscópicamente puede ser una masa única, puede ser una masa única. Puede ser una masa múltiple o puede ser también presentada con una forma quística. Puede ser único, múltiples o quística. Generalmente esta lesión, ¿no? Esta lesión, cuando se presenta como puede ser un agrandamiento con una masa única, entonces puede ser solitarias o múltiples. Alguna de ellas bien circunscritos, generalmente cuando son únicas son bien circunscritos. Otras, miren ustedes acá, pueden infiltrar, son mal circunscritas, o sea, no encapsuladas y de bordes infiltrativo, ¿no? Con componente infiltrativo, miren ustedes. Entonces son múltiples, no encapsuladas, con componente infiltrativo. La superficie de corte puede entonces también encontrarse muchas veces, es color parduzco, mira, pardo amarillento, o un color blanquecino, o blanco o gris blanquecino, ¿no? Entonces es una coloración que puede exponer. En las áreas quísticas, mire, cuando es quística puede presentar un aspecto papilar, ¿no? Aquí claramente se ven las papilas formadas. Las áreas quísticas también son bastante delimitadas, ¿no? Y también pueden ser quísticas. Entonces tenemos una variante de este tipo de lesión. Este componente infiltrativo que se da es muchas veces lo que ocasiona la presentación, ¿no? De repente acá en la glándula tiroides puede ser pequeñita, puede medir 0,5 o 0,6 milímetros, no detectable de repente para el médico, pero sí, como está en la periferia, esto puede de repente entrar a un ganglio cervical y debuta en el ganglio cervical como un pequeño nódulo ganglionar. Por eso, esos porcentajes que se le ha dado, ¿no? En la cual ya nos remitimos a ver que estos puede ser muchas veces su presentación está en relación entonces a la presentación que puede ser a nivel cervical o a nivel ganglionar o en ambos, ¿no? Dentro del punto de vista histológico, aquí yo no voy a hablar porque hay, dentro del punto, la histología de esto es muy variada. Aquí presenta, por ejemplo, este es un patrón clásico. El patrón clásico es patrón papilar, ¿no? O sea, arquitectura papilar clásica. Carcinoma papilar de tiroides clásico, así se le conoce a esto, cuyo arquitectura es papilar. Pero también puede haber otro patrón, ¿eh? Otro patrón que puede ser el patrón folicular, por ejemplo, carcinoma papilar con patrón folicular. Entonces, eso ya no presentan estas estructuras papilares, sino son folículos pequeños nomás, ¿no? A veces puede ser modular o cribiforme, o puede ser esclerosante también. Hay variantes de histológica. Lo que vamos a describir aquí es el carcinoma papilar de tiroides clásico, ¿no? Eso es lo que vamos a describir este tipo de lesión. Bien, entonces, este carcinoma papilar clásico, ¿por qué se va a caracterizar? Miren ustedes acá, ¿no? Miren ustedes las estructuras que tienen acá, no son estructuras papilares. Ah, ya, muy bien, entonces cuando nosotros vemos que esto viene formaciones papilares, ya sabemos que es un carcinoma papilar con un eje vascular central, ¿no? Ahora, como en todas lesiones, es muy poco nosotros le vamos a hacer, no le damos mucha importancia a la tipia nuclear, ¿no? No le damos mucha importancia.
pero sí a las características histológicas que pueda presentar. Eso sí es importante para nosotros. La característica típica de este carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Es la arquitectura. El clásico es la arquitectura. ¿Y cuál es la arquitectura? Es arquitectura papilar, ¿no? Entonces, y esa arquitectura papilar con eje vascular central. Es lo primero que se va a encontrar aquí dentro de esto. Luego vamos a tener una serie, mira, acá está ya descrito todo, mira, arquitectura papilar con eje vascular central. Es lo primero que vamos a ver. Ahora, el diagnóstico a veces no se basa muchas veces en el patrón arquitectural, sino lo vamos a basar en los cambios nucleares que tenemos acá. Ese es muy importante, ¿no? En los cambios nucleares. ¿Y por qué le digo no se basa en el patrón papilar? Porque puede ser carcinoma folicular no, carcinoma folicular, ¿no? Carcinoma papilar con patrón folicular. Entonces, si es carcinoma papilar con patrón folicular, entonces aquí no va a tener esta alteración o esta arquitectura papilar, sino arquitectura folicular. Pero ¿qué es lo que va a mandar acá? Lo que manda son los cambios que nosotros vamos a ver en este tipo de lesiones. Y estos cambios muchas veces están relacionados con ¿qué? ¿Qué cosa es lo que tenemos que ver acá? Algunas células pueden presentar, entonces, miren ustedes acá, estas celulitas acá, ¿no? Entonces, miren ustedes, la cromatina se va dirigida hacia la periferia, alguna de ellas, ¿no? Y cuando la cromatina, bueno, acá lo tenemos ahí, hacia la cromatina se va hacia la periferia, entonces eso le da como un aspecto de unas células en vacío, o sea, como un núcleo en vidrio esmerilado. Así mira acá qué linda se ve esta, ¿no? Unas células en vidrio esmerilado. Estas celulitas, cuando son en vidrio esmerilado, a veces se le denomina pues como los ojos de la huérfana Annie. Ojos de la huérfana Annie, así se le denomina, es una primera característica que tenemos. Y esto también tenemos nosotros que se denomina así, con lo que vemos también son pues a veces las vacuolas nucleares, ¿no? Intracitoplasmáticas, vacuolas. Entonces también son vacuolitas, son importantes. Otras veces pueden ver, mira, la cromatina adopta una posición central como si fuese una barrita, como si fuese una barrita. Como se ve acá, también ya comienza a adoptarse, aquí también comienza a adoptarse. Acá igual también se ve una pequeñita adoptarse. Entonces, esto es un engrosamiento de la cromatina. Esto se le llama núcleo en barra. Núcleo en barra o también denominado también como núcleos en granos de café. Es otra característica importante que nosotros tenemos que ver y tener en cuenta para esta lesión, ¿no? Bien, entonces, muchas veces tenemos también que estas lesiones pueden presentar también, ¿qué cosa? Esto de acá, los cuerpos de Samoma. Cuerpo de Samoma. Entonces tenemos acá varias características que ustedes ven, ¿no? El patrón papilar, la arquitectura papilar con eje vascular central, ¿no? Ahí tenemos el eje vascular central. Acá tenemos pues, las células, ¿no? En vidrio esmerilado también. Eso también tenemos que ver. Las inclusiones intracitoplasmáticas, ¿no? Esto las inclusiones intracitoplasmáticas. Los núcleos en barra o en granos de café. Estas son las características, y el cuerpo de Samoma, por supuesto, ¿no? Todas estas son características importantes. ¿Y esto me va a servir para qué? Me va a servir también para el diagnóstico citológico, porque tengo yo esto, la presencia de esto o estas celulitas, ya me va a permitir hacer el diagnóstico. Bien, acá igual, mire, la mayoría son infiltrativos, algunos pueden ser bien delimitados o encapsulados. El estroma puede ser fibrótico o calcificado, ¿no? O osificado también.
Los cambios quísticos en el tumor primario o en la metástasis no son infrecuentes, ¿no? Entonces, podemos encontrar muchas veces cambios quísticos. Como también le dije, podemos encontrar un cambio quístico, o sea, puede estar asociado a un bocio también, ¿no? Un bocio coloide con degeneración quística. Entonces, eje vascular central, y estas son las estructuras papilares, y acá miren cómo se ven los núcleos en vidrio esmerilado. Acá se ve un núcleo en barra, acá se ve otro núcleo en barra, ¿no? Entonces, son características de estos tipos de lesiones. Muy bien. Este es un panorámico donde nos permite ver entonces la arquitectura papilar, ¿no? Entonces nosotros vemos esto, ustedes ven esto, ¿qué cosa es tiroides? Arquitectura papilar, de hablar, carcinoma papilar de tiroides, de frente, ¿no? Ya sabemos ya. ¿Por qué? Porque es lo único que da esto. ¿Qué otra puede presentar la enfermedad de Graves? Sí, pero la enfermedad de Graves no tiene eje vascular central. Esto sí tiene arquitectura. Miren ustedes todas las papilas que tienen. ¿Qué otra característica van a encontrar? Entonces vamos a encontrar también los núcleos, la cromatina nuclear como en vidrio esmerilado, o lo que se conocen como los ojos de la huérfana Annie. Otra cosa, miren ustedes acá, los núcleos en barra, también los núcleos en barra, también tenemos otra característica tenemos las vacuolas nucleares intracitoplasmáticas, también tenemos acá, ¿no? Entonces, estas son las características importantes y que me va a permitir el diagnóstico tanto citológico como histológico, ¿no? Aquí yo no veo si es que tiene mitosis, no tiene mitosis, si tiene el tamaño del núcleo, pues puede ser pérdida de la relación núcleo-citoplasma con núcleo prominente. No, eso no, sino la característica arquitectural que me va a mostrar, y eso es lo que me va a permitir ver el diagnóstico. Muy bien. Eso entonces correspondería pues a lo que es este carcinoma papilar de tiroides. Ahora vamos a entrar a otra lesión, que es el carcinoma medular de tiroides. Bien, el carcinoma medular de tiroides también se denomina, es un tumor neuroendocrino, ¿no? Y este tumor está derivado de la célula C o de las células parafoliculares, ¿no? Y que se van a encontrar, pues ustedes saben ya, en las glándulas tiroides, ¿no? Entonces, y estas células parafoliculares que producen la calcitonina. Que felizmente estas lesiones muchas veces son en número pequeño, ¿no? Son lesiones que a veces se dice, generalmente se da entre el 1 o 2%, ¿no? Otros la califican que puede dar entre el 3, el 5 o el 6% de todas las patologías de tiroides se pueden dar en este tipo de lesión. Muy bien. No se olviden ustedes, no se olviden que la calcitonina es una hormona que puede producir, ¿qué cosa? Puede producir una hipocalcemia, ¿no? Y que la calcitonina también es un marcador útil para detectar este tipo de cáncer y monitorizar las respuestas a los tratamientos, no se olviden ustedes, ¿no? Entonces, hay que tener bien en cuenta estos tipos de lesiones. Generalmente son más frecuentes en mujeres, y se dice, dos presentaciones existen en esto. Una presentación que es el esporádico, ¿no? Presentación que es el esporádico y que constituye, ¿no?, la mayor cantidad posible. Cerca del 70-75% de los carcinomas medulares de tiroides son esporádicos, ¿no? Y muchas veces también tiene relación con la presentación, que eso se ve más como una lesión solitaria y sobre los 40 años de edad, entre 40 y 60 años de edad. Y hay otra presentación que también es la familiar, ¿no? Presentación genética o presentación familiar. Y esta presentación familiar puede corresponder hasta un 30% y se ve en pacientes mucho más jóvenes. La edad media de presentación cuando alguien tiene un carcinoma medular de tiroides, en la cual está asociado a un carcinoma familiar, ¿no? Entonces,
Esto tiene una media presentación en los 30, 35 años de edad, ¿no? Esto corresponde a esos tipos de lesión. Entonces, bien, y esto pues tiene una característica también, porque estas lesiones familiares generalmente están asociadas al NEN2A y al NEN2B, o sea, la neoplasia endocrina múltiple, ¿no? 2A y también a la neoplasia endocrina múltiple 2B. Aquí dice, el carcinoma medular de tiroides no se relaciona como las anteriores ni con déficit de yodo ni con radiaciones ionizantes. Ojo, entonces no se relaciona el carcinoma medular de tiroides con déficit de yodo ni con radiaciones. En este caso existe una clara predisposición genética. Una cuarta parte de los pacientes posee una agregación familiar, o sea, un 25%, ¿no? Y esta, ¿qué cosa es? Puede ser múltiple, porque mientras en la esporádica es una lesión única, en la familiar son lesiones múltiples y que puede afectar ambos lóbulos de la glándula tiroides. Y esta es la que está asociada al NEN2A o al NEN2B. Y aquí donde vemos también muchas veces que el NEN2A, ¿no? Entonces, se puede estar acá pues asociada con un carcinoma medular tiroides, con feocromocitoma o con hiperparatiroidismo. Y en el 2B, asociada a carcinoma papilar medular tiroides, con feocromocitoma, ganglioneuromatosis y a veces enfermedad de Marfan, ¿no? Marfanoides, ¿no? Entonces, y también con el carcinoma. Todo esto es en relación a estos tipos de lesiones. Bien, entonces la característica clínica. Esto a veces el diagnóstico generalmente se detecta con una calcitonina sérica, ¿no? Eso es lo que, bueno, puede ser y lo que se tiene que hacer muchas veces cuando uno piensa de este tipo de lesión. Clínicamente, entonces, también puede presentarse, entonces, aquí hay una cosa, ¿no? Que hay que tener también. Generalmente también, cuando es dentro del punto de vista clínico, el esporádico, o sea, el esporádico, aquel que se presenta a mayor edad, generalmente se presenta como una masa única, grisácea, circunscrita, pero no encapsulada, ¿no? Ese es lo curioso que se ve acá. Y en el familiar a veces son múltiples, ¿no? Y puede muchas veces comprometer ambos lóbulos tiroideos, ¿no? Generalmente también el color se presenta como una masa tiroidea indolora, fría a la exploración, ¿no? Ahora, el color, la superficie de color, pues, cuando son las lesiones grandes, puede presentar, ¿no? Una disfonía, una disfagia o una dificultad respiratoria, ¿no? Una odinofagia. Entonces, pueden presentar todos estos. Alguno de estos pacientes, a veces cuando la lesión es pequeña, puede debutar no con estas alteraciones, sino puede debutar con un síndrome paraneoplásico. ¿Por qué? Porque este es un tumor neuroendocrino y puede entonces producir otro tipo de alteraciones, ¿no? Y por ejemplo, un síndrome cushinoide, ¿no? Un Cushing puede ser, o un carcinoide, puede estar asociado a ese tipo de lesiones. Bien, entonces le decía, ahora desde el punto de vista macroscópico, estas lesiones pueden ser esporádicas o familiares. Ya decía, los esporádicos son tumores solitarios y los familiares son múltiples o bilaterales, no son encapsulados. Acá, la superficie es firme, pardo claro o amarillento e infiltrante. En los tumores grandes, entonces ahí también puede haber otra cosa. En los tumores grandes puede encontrarse zonas de hemorragia y zonas de necrosis, ¿no? Las lesiones muchas veces grandes, ¿no? Y el tumor generalmente se encuentra en la porción media o superior de la glándula tiroides, ¿no? Eso es en porción media o superior. A veces se encuentra en porción media o en la parte superior. Ahí, curiosamente, se va a encontrar. El tamaño estas lesiones pueden ser pequeñitas, ¿no? Y puede medir menos de 1 centímetro. Entonces ahí se denomina como microadenoma,
¿no? Un microcarcinoma, perdón, así se denomina, ¿no? Muy bien. Dentro del punto de vista histológico, entonces ustedes pueden ver acá, ¿no?, todas las características histológicas descritas. Entonces acá dentro del punto de vista histológicos, aquí es cosa curiosa cuando vemos nosotros estos tipos de carcinomas y cuando lo vemos ahí también, estas lesiones, ¿no? Y cómo se van a presentar. Entonces, eh, si bien es cierto, esto nosotros puede ser una lesión bien delimitada y sobre todo situada en los 2/3 superiores de la glándula tiroides, entonces esto microscópicamente es un tumor que se va a caracterizar por la presencia de varios tipos de células, ¿no? Hay una neoplasia maligna, ¿no?, en la cual tiene, a veces forma nidos o grupos de células, ¿no? Son nidos o grupos de células. Estas células, estas celulitas, ¿no?, ahí donde vamos a encontrarla, a veces tienen cierta característica. Los núcleos, algunos de ellos pueden ser redondos, otro puede ser ovalado, ¿no? Los núcleos pueden ser redondos, otro puede ser ovalado. El citoplasma puede ser eosinofílico o anfofílico, ¿no? Y hay en el citoplasma también a veces finos granulomas, ¿no? Este citoplasma granular también puedes encontrar. También algunos de ellos pueden encontrar estos núcleos alargaditos. Entonces también puede encontrar cierto tipo de alargadito, o sea, como si fuese un fuso celular, ¿no?, esta lesión. Puede encontrarse también infiltrado linfoganglionar, ¿no? Entonces, puede haber infiltrado neutrofílico algunas veces. Entonces, vamos a ver acá, miren ustedes cómo se ve. Son grupos o nidos de células, algunas que muestran un citoplasma algunas veces alargados, los núcleos redondos u ovoideo, con un citoplasma que puede ser anfofílico o acidófilo, ¿no? Sea rojito, un citoplasma rojito, vamos a ver acá se ve mucho mejor, un citoplasma rojito o acidófilo. Muy bien. Los núcleos, entonces acá es también lo que tenemos que ver en estos tipos de lesiones, ¿no?, que generalmente muchas veces los núcleos pueden presentar algún tipo de punteado, ¿no? Unos tipos ahí de los núcleos, alteraciones ahí que le dan un aspecto de sal y pimienta, ¿no? Los núcleos a veces unos puntitos, hay una alteración de la cromatina nuclear con espacios oscuritos, espacio claro, espacio oscuro, espacio claro, que da un aspecto de los núcleos con aspecto en sal y pimienta. Bien, entonces acá tenemos entonces que puede estar constituido por células fusiformes, poligonales, ¿no?, que pueden formar nidos o trabéculas o folículos. Los núcleos redondos o ovalados también, el citoplasma granular, puede ser eosinófilo a anfófilo, ¿no? Y aquí tenemos, aquí los núcleos, me faltó acá ponerle que hay una alteración de la cromatina nuclear y que presenta muchas veces, ¿no?, un patrón como si fuese en sal y pimienta, o sea, espacios claritos y espacios oscuros, se ponen medio grumosito la cromatina nuclear y eso le da pues espacio claro, espacio oscuro como una sal y pimienta. Y otra cosa que también el estroma, podemos encontrar ¿qué cosa? Podemos encontrar material coloide. Esto es característico en estos tipos de lesión. Por supuesto que el diagnóstico de todo esto, entonces aquí hay que tener en función qué cosa. Tenemos que tener la calcitonina, tenemos que pedir toda esta lesión, una calcitonina y también tenemos que pedir una tiroglobulina. Tiroglobulina negativo, o sea, es que me dicen que no pertenece a las células tiroideas y la calcitonina positivo, entonces eso me da que esto va a corresponder, entonces, de todas maneras, a estos tipos de lesión que corresponde a un carcinoma medular de tiroides. Y si yo quiero comprobar este estroma, ¿no? Este estroma, que es acá medio acidófilo, medio este estroma, miren usted cómo se ve, ¿no?
entonces estroma, quiero ver a qué corresponde, ¿no? Si es este tejido colágeno, qué aspecto tiene, pido yo, entonces un rojo de Congo y esto me va a marcar, ¿no? Un color verde manzana en la luz polarizada. Bien, esto correspondería entonces a todo lo que es el carcinoma medular de tiroides. Acá se ven ustedes, miren ustedes las células alargaditas, ¿no? Eso es lo curioso. Otras son ovoideas, qué bonito se ve, otras redondas. Entonces, citoplasma amplio, que puede ir eosinófilo o anfófilo, o sea que no se colorea, finamente granular, con núcleos redondos, ovales, ¿no? Y algunos alargados, de aspecto fuso celular. El citoplasma también muestra un alargamiento, ¿no? Un alargamiento, miren cómo se ve acá, como una colita, y eso hace que en algunas veces ustedes cuando predomine esto, miren acá igual, acá también, el núcleo sea excéntrico, ¿no? Debido a este alargamiento. Aquí se ve muchas veces una célula medio fuso celular, también se ve acá, muy bonito se ve. Entonces, miren ustedes, son núcleos alargados, núcleos ovoideos, núcleos redonditos que se ven acá. Citoplasma, que puede ser rojito, ¿no? En algunos puede ser rojito, y en otros que se colorea en forma anfofílico, ¿no? O sea que no se colorea, o la coloración es muy baja. Algunos citoplasmas pueden presentarnos un aspecto de alargamiento, ¿no? Miren ustedes acá cómo se ve, y eso le da un aspecto también al núcleo excéntrico. El estroma está ahí constituido por un material proteináceo que es el amiloide, presencia de ese amiloide. Muy bien, eso entonces correspondería pues a este tipo de lesión. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay, entonces vamos a seguir entonces con esta, ahora con el feocromocitoma. Muy bien, el feocromocitoma, bueno, también es un tumor que se va a localizar en la médula de la glándula suprarrenal, ¿no? Ahí se va a localizar este feocromocitoma, ¿no? En la médula de la glándula suprarrenal. Y este tumor de la médula glándula suprarrenal, entonces, muchas veces aquí se van a originar de las células cromafines, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener en la parte central de estas, vamos a tener las células cromafines, entonces va a tener una proliferación de células cromafines, ¿no? Y estas, ¿qué cosa es lo que se produce? Entonces, este produce una secreción de hormonas. ¿Y cuál es esta secreción de hormonas? Son las catecolaminas, ¿no? Estas catecolaminas pueden presentarse en estos tipos de lesiones. Bien, también estos se les denomina también como paragangliomas, ¿no? En la médula suprarrenal, y esto está compuesto por células cromafines, como le digo, y que van a producir las catecolaminas. Esta es la segunda entidad más común, ¿no? En que a veces de las adrenalectomías, o sea, hay que operar a este paciente, pero también tiene que ser una cosa curiosa, ¿no? Que estas lesiones muchas veces dentro de la característica que tiene, esto se le relaciona con un tumor del 10% en esta lesión, ¿no? Un tumor del 10%. La mayoría de las veces son esporádicos, pero se asocia a veces a síndromes genéticos, ¿no? En aproximadamente en un 30 o 40% de los casos, ¿no? Entonces hay mutaciones, ¿no? Y en estas mutaciones muchas veces se puede encontrar y se puede identificar alguno de estos tipos de lesiones. Y esto pues se relaciona, como le dijo, el tumor del 10%. Muy bien. ¿Por qué? Porque el 10% pueden ser bilaterales, el 10% puede ser maligno, el 10% puede ser extraadrenales, el 10% puede ser familiares, ¿no? El 10% entonces de estas lesiones puede ser bilaterales también, el 10%. El 10% también, esto puede ser pues intraabdominales. El 10% se puede también diagnosticar
en niños, ¿no? Curiosamente, esta es la lesión. Entonces hay que tener, y su presentación generalmente es entre la tercera y quinta década de la vida, ¿no? Entonces, a veces también tenemos que tener en cuenta que en esta lesión, ¿no? Generalmente que aparece entre la tercera y la quinta década de la vida, aproximadamente del 25, y se dice que hasta un 33% está asociado a síndromes hereditarios, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta algunos de, y generalmente se encuentra a nivel de la médula suprarrenal. Muy bien. Clínicamente, ¿por qué se va a caracterizar esta lesión? Entonces, clínicamente puede ser que sean, algunos de ellos pueden presentar una tríada clásica, y que esa tríada clásica va a caracterizar por presentar cefalea, taquicardia y diaforesis, o sea, sudoración paroxística profunda, ¿no? Entonces, esa es la tríada que hay, o sea, dolor de cabeza episódico, sudoración y taquicardia, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay. Pero también se puede presentar, ¿qué cosa? La 5H, hipertensión, hiperhidrosis, ¿no? A veces bochornos de la piel, cefalea o un estadio de hiperadrenérgico, ¿no? También se puede encontrar eso. O a veces otra característica, a veces como si ustedes quieren, ¿no? Palpitaciones, ansiedad, hipotensión postural, también se puede encontrar. Entre el 10 y el 30%, de estas lesiones presentan incidentaloma suprarrenal. O sea, a veces no se presenta como síntoma de feocromocitoma. Es un feocromosoma subclínico. También. Y la sospecha clínica, ahora, ¿cómo tengo que ver la sospecha clínica? Entonces, cuando yo pienso que tienen esta lesión, y sobre todo cuando tengo que pensar en y cuándo tengo que ver esta sospecha clínica, muchas veces, por esta cefalea o por de repente la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, muchas veces hace esto hipertensión arterial, los pacientes hacen cuadros de estrés, o de repente pueden debutar, ¿no? Una crisis hipertensiva aguda, así puede, una crisis hipertensiva aguda, y un poco difícil y complejo de tratar esto, ¿no? Entonces, en esos casos ya, entonces uno puede, ver, entonces, y de repente cuantificar la metanfetamina y clasificar las catecolaminas urinarias también, ¿no? Eso es lo que puede ser la, la metanfetamina y las catecolaminas urinarias en orinas de 24 horas. Eso es lo que podríamos ver, ¿no? ¿Por qué? Porque esto van a secretar adrenalina, ¿no? La catecolamina y su melatonina y sus metabolitos, que esos pueden detectarse en las orinas, ¿no? De 24 horas también. Bien, entonces, esto muchas veces hay que estudiarlo, pues, cuando alguien tiene estos tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de sospecha, ¿no? Y la sospecha clínica a veces tiene que estar presente en ustedes mismos, ¿no? Cuando se presenta este tipo, a veces sin paciente se pone en estrés y puede ser una crisis hipertensiva aguda. Eso es lo más característico que pueden ver. Es más, a veces hacen crisis hipertensiva de repente, inclusive estos pacientes dicen que cuando van a entrar a sala de operaciones no se le puede, porque el solo hecho de punzarse una vena o algo, de repente ahí hacen esa crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, todo tiene que ser tratado con mucho cuidado en estos pacientes. Bien, ¿qué cosa es lo que... Uy, ¿qué pasó acá? Bien. Macroscópicamente, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar entonces nosotros? Desde el punto de vista macroscópico, nosotros vamos a encontrar que la lesión puede ser pequeña o la lesión también puede ser
grande, ¿no? Entonces, puede ser bien circunscrito, o sea, puede ser bien delimitado. Vamos a ver acá. Todo esto es una glándula. Miren ustedes, todo esto amarillito corresponde a la corteza, todo esto amarillito corresponde a la corteza de la glándula suprarrenal, ¿no? Y acá en la parte central, toda esta lesión, todo esto es la parte medular y todo esto es el tumor. El tumor puede tener varias medidas. Puede medir de 4 a 6 centímetros, puede medir también 0,5 centímetros, ¿no? O 1 centímetro puede medir. Pero cuando son mayores 6,5, esto ya tiende a que ser estudiado mejor, porque esto de repente puede ser esto puede ser una lesión circunscrita, ¿no? Bien circunscrita y no encapsulada. La superficie de corte, miren ustedes, es de color a veces de blanco, ¿no? Sólido a marrón rojizo. Es una variante de lo que vamos a ver la superficie de blanco sólido a marrón rojizo. El diámetro puede variar también, de 4 hasta 6,5 centímetros. Bien circunscrita y no encapsulada, ¿no? Algunas veces cuando estas lesiones son ya mayores y grandes, pueden tener áreas de hemorragias, áreas de necrosis, ¿no? Y también puede haber algunas veces formaciones quísticas, dentro del punto de vista macroscópico. Bien, la microscopía, ¿por qué se va a caracterizar? Esta lámina que vemos acá, esta es la cápsula de la suprarrenal. Esta es la primera capa, la capa glomerular. Acá tenemos la capa trabeculada, esta es la capa trabecular, y esta es la capa reticular, ¿no? Glomerular, la trabecular y la reticular. Todo esto corresponde a la parte de la corteza. Y la parte medular es esta de acá, la parte medular es esta de acá. Entonces, aquí es donde tenemos, y esto vamos a encontrar las células cromafines, ¿no? Toda esta lesión. Muy bien. Entonces acá tenemos, y miren ustedes qué cosa es, por qué se va a caracterizar acá. Acá en esta parte vamos a ver, miren ustedes, un nidito de células. Un nidito de células, otro nidito de células, ¿no? Otro nidito de células, otro nidito de células, y aquí, miren, todas son nidos de células. Y todos estos nidos de células, ¿no? Esto, miren, está rodeado, todo ello, un estroma muy fino. Y esto está unido acá por unas células sustentaculares. Estas células sustentaculares se tienen que demostrar a veces con S100, con inmunohistoquímica. Y todos estos nidos de células se llaman nidos de Selvalén o Selvallen. Z-E-L-L-B-A-L-L-E-N, Selvallen, ¿no? Todos estos nidos de células son los nidos de células, están agrupadas o anidadas, ¿no? ¿No? Entonces pueden ser nidos delineados, muchas veces por células de Selvallen. Esos son los grupos de células. Ahora, ¿por qué se caracteriza también esta lesión? Se caracteriza por un citoplasma, ¿no? Un citoplasma amplio, finamente granular. Acá vemos a menor aumento, cómo se ve toda esta zona. Todos son grupitos que le dan un aspecto más o menos sólido. Acá está descrito, bueno. Están formados por una proliferación de células cromafines, ¿no? Dispuestas en nido. Son los nidos de Selvalén. Delineados por células sustentaculares. No se olviden que estas células sustentaculares lo tenemos que demostrar mediante la inmunistoquímica del S100. Separado por un delicado estroma fibrovascular. O sea, un estroma muy finito vascular. Las células son grandes, muy bien, todas las células son grandes, ¿no? Poligonales, algunas de ellas, ovoideas, miren ustedes acá, una poligonal, ¿no? Otras a veces pueden ser ovoideas, grandes, poligonales. Citoplasma basofílico o eosinófilo. Un citoplasma amplio que puede ser basofílico, eosinófilo y granular. Estos citoplasmas son granulares, tienen granulos. ¿Y esos granitos qué son? Son los gránulos de catecolamina. El núcleo, miren ustedes acá. El núcleo es redondo, puede ser ovoide. Y acá estos núcleos, miren ustedes, tienen como un punteadito.
unos punteaditos estos núcleos. Punteados grandes, pequeños, ¿no? Y esa es la forma que se le dice a estos núcleos como si fuese un núcleo en sal y pimienta. Bien, acá vemos mejor, miren ustedes, estas son las células de Salvalén, ¿no? Son los nidos, ¿no? O islas, ¿no? A ver si se le llama, de repente en su libro puede encontrar, son formaciones celulares anidadas, ¿no? Anidadas, o sea, nidos, ¿no? Que se llaman los nidos de Salvalén, con citoplasma amplio, ¿no? Que puede ser anfofílico o puede ser acidófilo y finamente granular. Y que estos gránulos, ¿qué cosa es? Los gránulos corresponden a los catecolaminas, ¿no? Acá vemos muy bien, se ve mucho más rojito por área, ¿no? Mucho más rojito y otros se ven bastante claros. Acá igual, ¿no? Citoplasma claro y citoplasma rojito. Muy bien. Esa es la característica entonces de que va a mostrar esta lesión. Citoplasma, los nidos de Salvalén, unidos esto por las células sustentaculares, ¿no? Y separado por un fibroestroma fibrovascular. Los núcleos, bueno, pueden presentar pues una disposición en sal y pimienta por la alteración de la cromatina nuclear. Bien, esto entonces correspondería pues a lo que es la bien, de esta lesión, ¿no? Entonces, acá la próxima lámina es el bocio coloide. Bien, el bocio coloide, ¿qué cosa es el bocio? A veces nosotros llamamos, a usted puede ser bocio coloide. Generalmente su nombre está relacionado, pues, entonces a un aumento del tamaño de la glándula tiroides, ¿no? Todo aumento de tamaño de la glándula tiroides, eso se le denomina bocio, ¿no? O sea, crecimiento bocioso. Normalmente se le debe llamar como hiperplasia, ¿no? Hiperplasia folicular tiroidea. Eso es lo que normalmente se llama. A veces puede encontrarla como enfermedad nodular folicular tiroidea o bocio multinodular, ¿no? Es la enfermedad más común de la glándula tiroides. Es lo más común. Es un engranamiento difuso, ¿no? O nodular, ¿no? A veces mucho es un engranamiento gran masa. Puede ser difuso, puede ser agrandamiento nodular de esta masa. Bien, esto muchas veces, la mayoría de estas lesiones son asintomáticas. La mayoría son asintomáticas y también son eutiroideas. Asintomático y eutiroidea, ¿no? Acá tenemos entonces el bocio, se refiere a un aumento anormal de la glándula tiroides debido a que si existe un factor que hace que el tiroides crezca más de lo normal. La presencia de un bozo no implica necesariamente que el tiroides no funcione bien. No implica, a veces puede ser, como le digo, todo puede ser eutiroideo, ¿no? O sea, puede ser esto un bocio eutiroideo. Es más frecuente en mujeres debido a la mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes. Al aumento de necesidades de yodo durante la gestación y a la exposición también de estrógeno, por eso que la hace esta mucho más sensible a que sea y se presenta más en mujeres. El bocio puede ser un bocio, a veces por su morfología, puede ser un bocio difuso o puede ser también un bocio nodular, ¿no? Entonces, eso puede ser a veces, ¿no? Un bocio difuso o también bocio no tóxico. Por su producción de hormonas puede ser no tóxico o tóxico. Y por su evolución puede ser malignos y benignos. ¿Y por qué malignos? Porque algunos bocios están asociados, como le dije, a otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces, a veces esta glándula, ¿cuándo se le llama? Cuando la glándula generalmente mide más de 40 gramos, todos estos bocios, en general bocios difusos o bocios coloides, ¿no? Esto van a generar o se van a transformar en bocio multinodular. Entonces el bocio multinodular constituye acá, entonces bocio multinodular constituye a un agrandamiento irregular de la glándula tiroides, ¿no? Y esto tiene un episodio, ¿no? Este episodio puede ir de esto y sobre todo está en relación muchas veces al peso de la glándula.
Cuando se dice que esta glándula, puede tener más de 100 gramos, entonces puede parecerse ya a una neoplasia. Y esto, pues, ahí es donde ya se le denomina mucho este bocio, ¿no? Un bocio difuso o bocio multinodular. Miren ustedes acá, entonces, cómo es el tamaño normal, ¿no? Cómo se va a desarrollar un nódulo tiroideo, ¿no? Y aquí, miren, a la final es cómo llega, ¿no? Cómo llega un bocio multinodular. Bocio difuso, ¿no? Un bocio difuso es un granamiento completo de ambas glándulas, ¿no? A veces puede ser nodular y puede ser como este difuso. Bien, entonces esto generalmente, pues, clínicamente, o sea, clínicamente, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que vamos a encontrar a veces con esta lesión? Muchas veces sensación de una masa tumoral, ¿no? Un agrandamiento de la glándula, o sea, es un agrandamiento. La mayor parte de los bocios son asintomáticos. Y a la exploración, ¿qué cosa es lo que revela? Aumento de tamaño simétrico. Puede ser. La mayoría son asintomáticos y autorodeo, no hipersensible. Generalmente es blando. Algunas veces, cuando la lesión ya es mucho más grande, ¿no? Multinodular, esto puede presentar disnea, puede presentar compresión de vasos sanguíneos e inclusive pueden presentarse con una desviación de la tráquea. Todo depende entonces del tamaño, ¿no? Porque ya estamos hablando de bocio muchas veces que puedan tener mucha más tamaño, más gramaje también, ¿no? Como le dije, la mayoría muchas veces, son asintomáticos y eutiroideos, pero también puede haber un hipotiroidismo, se puede asociar en esto debido a la disminución de la producción de T3 y de T4. Eso puede conllevar a un hipotiroidismo. O de repente a una transformación autónoma de un hipertiroidismo, ¿no? También puede llevarse. Como le dije también, entonces también los síntomas de presión debido a la compresión de la tráquea y algunas veces hasta el esófago son poco comunes, pero se pueden ver este tipo de sintomatología e inclusive que pueden presentar síntomas obstructivos también, ¿no? Entonces también pueden presentar. Y esto me puede dar, pues, muchas veces, una disnea. Y esto, una disnea por compresión traqueal, entonces hay que hacer un esfuerzo para respirar, una disnea de esfuerzo. Esta es la superficie, mire, la bocios, ¿no? Puede ser a veces, mire cómo se ve un bocio simple. A veces un bocio simple suele ser firme, ¿no? La superficie de color muchas veces y única, lisa, pero en bocio multinodular, ya los bocios multinodular son grandes, miren, son asimétricos, ¿no? Y a veces estos bocios pueden llegar a medir más de 200 gramos, más de 140 o 200 gramos, ¿no? Entonces, hay que ver macroscópicamente. Los bocios multinodulares son asimétricos, grandes, superficie nodular y abultada. La superficie de corte, entonces aquí también tenemos otro que la superficie de corte, ¿no? Muestra superficies nodulares y abultadas. La superficie de corte es abigarrada. ¿Por qué abigarrada? Porque hay diferentes tipos de tejido, ¿no? Ese puede ser, miren ustedes acá, un patrón sólido, un patrón quístico que se puede ver. O sea, una superficie de corte heterogénea, en otras palabras, que puede ser quística, puede ser hemorrágica, puede ser con zona sólida, puede ser también con una área de calcificación que también se puede ver. Entonces, yo creo que aquí se describe muy bien. Los multinodulares son asimétricos, grandes, superficie nodular y abultada, y superficie corta bigarrada, o también, como le dije, que puede ser heterogénea, ¿no? Quística y hemorrágica, con nódulos coloides marrones y calcificación focal. Esto es lo que vamos a ver en estos tipos de lesiones, ¿no? De bocio multinodular. Desde el punto de vista histológico, entonces hay una gran cantidad de folículos tiroideos, ¿no? Gran cantidad de folículos tiroideos dilatados, ¿no? Miren ustedes, dilatados de diferentes tamaños, ¿no? Gran cantidad de folículos tiroideos dilatados y de diferentes tamaños, ¿no?
Entonces, ¿y recubierto por quién? Recubierto todo esto, recubierto por un epitelio plano. Recubierto entonces por un epitelio plano, ¿no? Un epitelio cuando esto está distendido, pero en otras, cuando son menos extendidos, un epitelio cúbico o un epitelio cilíndrico. Acá tenemos entonces folículos dilatados de pequeños a variable tamaño. Puede ser aplanado o hiperplásico, también puede haber. Folículos tapizados por células cilíndricas apiñadas. También se puede dar aquí por folículos distendidos, ¿no? Y otros pequeños. Es una fase hiperplásica. En la fase coloide, cuando esto ya se distiende mucho más, entonces tenemos el epitelio folicular. Entonces, ¿qué cosa es lo que involuciona? Y la glándula aumenta de tamaño con abundante coloide, ¿no? Y acá generalmente cuando esto está distendido, entonces comenzamos a ver qué cosa, un epitelio folicular ya aplanado, ¿no? Entonces, esto es lo que... Por eso, en otras palabras, a veces el folículo dilatado de variable tamaño con epitelio aplanado o hiperplásico, ¿no? Es lo que normalmente se puede ver en esta. Los nódulos con patrón histológico variable, ¿no? Coloides, hay algunas zonas que muestran muchas veces dentro de la luz bastante regular o buena cantidad de material coloide. Algunas de estos material coloide, dentro de esto, perdón, algunos en su luz pueden mostrar macrófago, pueden mostrar hematíes, y la dilatación puede ser mayor. Cuando hay dilatación mayor, entonces nosotros decimos que es una degeneración quística, ¿no? Bóseo coloide quístico, ¿no? Es lo que se denomina normalmente. Muy bien, esto entonces es lo que correspondería pues a la descripción de lo que es el bocio. No sé si haya alguna pregunta, igual también acá, miren cómo se ve el bocio coloide, ¿no? Con una distensión de los folículos tiroides, algunos pequeños, otros medianos, otros grandes y otros con un aspecto quístico, donde dentro se van a encontrar macrófagos, hematíes también, ¿no? Dentro del material coloide. Aquí tenemos folículos pequeños, ¿no? Que quedan atrapados, inclusive es algunos que ya comienzan a ser atrofiados. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a seguir entonces con esta otra lámina que es acerca de la adenoma de la hipófisis, ¿no? Entonces, tenemos la adenoma hipofisial. Los adenomas hipófisis generalmente son una neoplasia benignas, ¿no? Originadas en las células de los adenohipófisis, ¿no? Entonces, ahí comenzamos. Representa, ¿no? Habitualmente se van a encontrar en la silla turca, ¿no? En la silla turca, y constituyen del 10 al 15% de todas las neoplasias intracraneales, ¿no? Ahí que eso es normalmente esto. Estas se van a caracterizar porque son microadenomas cuando miden hasta o menos de 10 milímetros. Y los macroadenomas cuando miden más de 10 milímetros. Algunos de ellos son funcionales, o sea, producen cantidades excesivas de hormonas de una variable cantidad. Y lo no funcional es lo que no produce hormonas. Entonces podemos ver. Bien, este aumento, ¿no? A veces puede deberse a condiciones fisiológicas y también a condiciones patológicas. Puede deberse esto, ¿no? Puede haber de repente, dentro de estas puede haber, ¿no? La forma más común de que esto pueden presentarse, pues es cuando se presenta esto, vemos nosotros que generalmente pueden producir uno de los diferentes tipos hormonales, o algunas veces pueden ser multisecretores, ¿no? Y la mayor cantidad que esto van a ser los adenomas productores de prolactina, o sea, los prolactinomas. Por lo tanto, esto se presenta muchas veces más en mujeres que en hombres. Bien, a veces uno comienza a ver en un paciente que tiene una lesión, un tumor hipofisiario, entonces clínicamente tenemos que nosotros ver a qué se debe esto. Entonces tenemos nosotros que ver primeramente la historia clínica del paciente y de repente dentro de toda la historia clínica puede estar ellos o pueden mencionar
que esto puede presentarse siempre cefalea, ¿no? Entonces siempre parece cefalea. A veces cefalea sin ninguna explicación. Cefalea, ¿no? Entonces, esas alteraciones, a veces, algunas veces, dependiendo del tamaño de la lesión, si estas pueden sobrepasar a los 10 milímetros, pueden llegar a 20, 18, pueden entonces sobrepasar la silla turca y entonces pueden ocasionar alteraciones visuales, ¿no? O sea, la hemianopsia bitemporal es lo más común y frecuente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho estas lesiones, pero generalmente lo que siempre vamos a encontrar acá nosotros, que esto vamos a encontrar una cefalea, ¿no? Entonces es lo que generalmente se presenta en estas lesiones. Muy bien. La adenohipófisis está compuesta, decimos, bueno, macroscópicamente es una lesión blanda, bien delimitada, intracelares o extracelares. En los adenomas grandes se puede encontrar foco de hemorragia y foco de necrosis, ¿no? Entonces, muchas veces. Alguna vez esto se puede encontrar como una lesión blanquecina, ¿no? Entonces, cuando esto sobresale la silla turca, entonces puede entonces presentar otro cuadro clínico. Muy bien. Normalmente, dentro del punto de vista histológico, la adenohipófisis está compuesta de 3 tipos de células: las células eosinófilas, las células basofílicas y la cromófora, ¿no? Todo eso es normal, todo eso es lo que... Y eso es lo característico de este patrón, es así, son un monomorfismo celular. Lo primero que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Un monomorfismo celular. Entonces, hay gran cantidad, ¿no?, de células, ¿no?, monomórficas, o sea, es como un manto de células que nosotros podemos ver ahí, un manto de células monomórficas, ¿sí? Podemos encontrar eso. Entonces, y estas células monomórficas que pueden presentar núcleos pequeños, ¿no? Núcleos pequeños, ¿no?, o redondeados u ovoideo. El patrón se puede disponer a veces como un manto o puede poner cordones, también puede formar, ¿no? Y con escaso estroma vascular, ¿no? Con escaso, ¿no? El citoplasma de esta lesión puede entonces colorearse de diferentes tipos. Algunas veces el citoplasma es amplio con coloraciones que pueden ser acidófilas, puede ser basófilas o puede ser cromófoba. Bien, entonces aquí lo tenemos, constituido por células poligonales, uniformes, dispuestas en láminas, cordones o manto, ¿no? Eso es lo que es, ¿sí? El citoplasma puede ser acidófilo, basófilo o cromófobo. El núcleo es redondo y escaso tejido de sostén o reticulina. Esa es la característica generalmente de lo que van a poner acá. Bien, estos núcleos, entonces, este citoplasma que es característico, miren ustedes, todos son mantas de células, son células monomorfas, todos ellos, ¿no?, de un núcleo que puede ser redondos u ovales, con un citoplasma que adopta la tinción, ¿no?, acidófila, basófila o cromófila, ¿no? Y de acuerdo a esto también está dando, de acuerdo a esto, es que nosotros vamos a ver a qué cosa o qué tipo de lesión puede corresponder. Por ejemplo, si puede ser de repente un carcinoma, un secretor de hormona de crecimiento, de repente puede ser cromófoba o puede ser eosinófila, ¿no? O si puede ser una prolactina, también se puede dar cromófoba, ¿no?, con microcalcificaciones que se puede dar también. Entonces, todo depende. ¿Y por qué hace esto? Porque muchas veces decimos nosotros que cuando son menos de 10 milímetros, entonces, generalmente, estos pueden presentarse tintoriales. Y cuando son más de 2, son funcionales, y cuando son más de 10 milímetros son no funcionales y generalmente son cromófobos. O sea, gran parte de esta lesión, la tintoriedad del citoplasma es mucho menor. Aquí, como vemos, igual, ¿no? Son mantos de células o grupos de células, ¿no? Puede ser algunas veces, de repente, como se describe, pues acá,
¿no? Uniforme, que puede tener a veces cordones o a veces nido de células, ¿no? Con escaso estroma, con escaso estroma vascular o reticular. Núcleos redondos o ovoideo, un citoplasma que puede ser acidófilo, o sea, moradito, basófilo, o sea, rojito, o cromófobo, donde capta la coloración, ¿no? Por He no es muy captada por este tipo de lesiones. Miren acá como se veía rojito y acá se ve claro, ¿no? Entonces miren ustedes, acá es mejor todavía. Citoplasma claro y citoplasma rojito. Por eso aquí a veces hay algunas lesiones que pueden captar. El tumor puede presentarse, ¿no? En esas áreas acidófilas y áreas basofílicas. Muy bien. Bien, esto es entonces lo que correspondería pues a toda esta práctica. No sé si hay alguna pregunta. No hay